y ahora haré una matización, asciende a 19.991.723 afiliados. Esto supone un incremento de 33.244 respecto al mes de marzo. La matización que quiero hacer es que, como saben todos ustedes y como ha explicado perfectamente el secretario de Estado, se ha producido un cambio mayúsculo en el patrón de contratación de nuestra economía. Un cambio que tiene mucho que ver con el tipo de contratos que se hace y que necesariamente se va a traducir en una menor volatilidad de la contratación. Para eso lo hacemos. Y esa menor volatilidad posiblemente, o necesariamente, creo yo, va a tener un reflejo en el patrón estacional de la serie de afiliados. O sea, ¿qué supone eso? Que va a haber menos oscilaciones intraanuales. Con lo cual, la corrección estacional que nosotros hacemos y que el SEPE hace y que otros organismos hacen, probablemente tenga que ser revisada, tenga que ser sujeto a revisiones de cierta importancia en el futuro. Ahora mismo no tenemos otros datos con los que trabajar. Pero esta es una hipótesis que yo considero bastante probable. Esto quiere decir que el dato real desestacionalizado posiblemente sea todavía mejor que este que les estoy dando ahora. El dato bruto, el dato sin ajuste estacional, ha subido en 185.000 afiliados y yo creo sinceramente que estos 33.000 en algún momento se revisarán al alza. Aún así, y dando por bueno esta cifra, ya les digo, provisional, alcanzamos, como les decía, los 19.991.723 afiliados desestacionalizados en media en este mes de abril. Es el máximo, como pueden ver, de la serie histórica. Estamos prácticamente en 200.000 afiliados, cifra que se ha superado en términos sin ajustar durante el mes y que hemos cerrado por encima de ese número en el mes de abril. Como vemos, la serie supera ampliamente no solamente el nivel de prepandemia, que es algo que ya ocurrió hace mucho tiempo, sino que estamos por encima, notablemente por encima de la tendencia prepandemia. Cifras que yo creo que ya a estas alturas han dejado de sorprender. Hemos acumulado 12 meses de crecimiento ininterrumpido, crecimientos muy fuertes en algunos meses y sobre todo crecimientos continuos, que es lo más importante. Aquí pueden ver, como les decía, que hemos superado los 20 millones de afiliados. Es una cifra absolutamente histórica. Cerramos el mes de abril, de hecho, con 20.098.000 afiliados. Y como les hemos contado en otras ocasiones, el empleo que se está creando, además, es un empleo de calidad. Los sectores que han crecido más desde las cifras previas a la pandemia, es decir, obviando todo lo ocurrido con la pandemia y en la posterior recuperación. O sea, aquí no hay un efecto rebote tras la pandemia, no, esto es un crecimiento genuino. Podemos ver que son sectores en general de elevado valor añadido, sectores con remuneraciones superiores a la media y en los que se está produciendo un crecimiento pues que yo me atrevo a decir que es bastante saludable, ¿no? No son sectores, pues como en otras ocasiones, en otras recuperaciones, en otros periodos de fuerte crecimiento, donde el crecimiento se producía en sectores de bajo valor añadido y con empleo de mala calidad. Y volviendo a cómo se está produciendo la división entre crecimiento indefinido y crecimiento temporal, yo creo que este es un gráfico absolutamente espectacular. Estas son las tasas interanuales de crecimiento en contratos indefinidos y contratos temporales. Podemos ver cómo la evolución es absolutamente divergente. Se está transformando el mercado laboral español, se está transformando la economía española con una caída muy acelerada de los contratos temporales para convertirse en contratos indefinidos. Yo creo que la reforma laboral, como ha explicado Joaquín, si algo tenemos ya claro a estas alturas es que era como dicen los anglosajones, una low hanging fruit, era algo que estaba al alcance de la mano, que solamente había que tener la decisión y la determinación de llevarlo a cabo. Todos teníamos el diagnóstico muy claro. Y yo creo que ha habido una precondición
que es que ha sido, por un lado, la creación de los ERTEs, por dos razones. Primero, porque ha dado los elementos de flexibilidad interna que quizás nuestra economía no tenía y que hacía que muchas empresas, pues, por aversión a riesgo, se refugiaran en el contrato temporal, incluso aunque eso supusiera a largo plazo una mala inversión, yo creo, ¿no? Una mala inversión en capital humano. O sea, el hecho de que ahora se pueda recurrir con tanta facilidad como se ha demostrado durante la pandemia al ERTE, ¿no? Y que eso permita, pues, que de alguna manera los malos tiempos se puedan sobrellevar pues, más acompañados, ha hecho que también se facilite, ¿no?, ese cambio cultural del que hablaba el secretario. Y por otro lado, también el hecho de que los ERTEs hayan venido acompañados de tantas rondas de negociación en diálogo social ha permitido que tuviéramos un diálogo social muy engrasado, una maquinaria de relaciones entre las organizaciones sindicales y patronal y la administración muy engrasada, y ha permitido que los acuerdos, yo creo, que hayan sido más fáciles quizás de lo que hubieran sido en otras ocasiones. En cualquier caso, yo creo que los hechos están demostrando que la reforma sin duda ha sido un éxito clamoroso, y además se está comprobando, yo creo que incluso antes de lo que nosotros mismos podíamos esperar. Aquí podemos ver cómo los contratos indefinidos, tanto fijos o indefinidos normales, como los fijos discontinuos, están creciendo a ritmos que yo creo que no son ni comparables con los de etapas anteriores. Como decía, esto es una transformación de nuestra economía, ¿no? Tenemos prácticamente 1,5 millones más de afiliados indefinidos que hace un año, que es un dato que puede parecer así muy frío y no decir gran cosa, pero es 1,5 millones de personas a las que le ha cambiado la vida. El porcentaje de contratos indefinidos, ¿no?, que era un poco esa cifra, un poco el tótem, ¿no?, al que siempre nos agarrábamos, que nos alegrábamos mucho cuando bajaba un punto, pues ha bajado 6 puntos y todo apunta a que va a seguir bajando. Estamos ahora mismo en unos ratios de 77-23. Y como explicaba Joaquín, esto no solamente se está produciendo en algunos sectores, sino que está siendo generalizado. Podemos ver como incluso en esos sectores que son los sospechosos habituales como fuente de nuestros principales problemas de temporalidad, en el sector de la construcción, sector inmobiliario, actividades administrativas, que también han sido un culpable en muchas ocasiones de estas altas tasas de temporalidad, se ha producido un descenso muy acusado. Esto, si lo pensamos, es lógico y es lo que ha permitido que la porcentaje de temporalidad se reduzca en tantos puntos tan rápido. O sea, tienen que ser los sectores más temporales los que hayan experimentado el mayor descenso. Y luego esta es otra dimensión de la temporalidad de la que nos gusta hablar, ¿no?, que quizá tenía menos reflejo en esta tasa de temporalidad, o tenía menos reflejo en las cifras, pero que yo creo que era particularmente dañina, particularmente insidiosa y particularmente grave para las personas que se veían atrapadas por ella, que era la temporalidad de altísima frecuencia, aquellos contratos de cortísima duración, en general de menos de una semana, que yo creo que verdaderamente son una lacra de nuestra economía y que no están justificados más que en muy raras excepciones. Este tipo de contratos históricamente estaban ya penalizados. Yo creo que todo el mundo era consciente que eran un tipo de contrato que imponían una externalidad negativa muy fuerte sobre el resto de la economía, pero toda la evidencia nos mostraba que esa penalización no era suficientemente intensa y no estaba lo suficientemente bien calibrada. Pues uno de los elementos de la reforma laboral, si recuerdan, fue un endurecimiento de ese bonus, de ese malus, de esa penalización que se imponía a este tipo de contratos. Y yo creo que los resultados son espectaculares, ¿no? Hemos bajado el porcentaje de contratos de menos de 7 días, de un 75 a un 28%, es decir, una reducción de prácticamente 50 puntos, más de 2/3 del número de contratos son ahora de una duración superior a
a esa. Y esto, lógicamente, se traduce en que los contratos están durando más. Si los contratos más cortos se están firmando menos contratos más cortos, eso quiere decir que la duración media de los contratos se está extendiendo. Esto es algo que solo podremos ver con cierto detalle pues, cuando haya transcurrido algún tiempo, porque necesariamente incluso los mejores contratos que se hayan firmado en lo que va de año no pueden ser muy largos porque llevamos solamente 4 meses de año, ¿no? Pero podemos ver ya como la duración media de los contratos que han finalizado, es decir, que son contratos por definición que han sido cortos, incluso así han sido un 26% más largos que los equivalentes de años anteriores. Y como les decía, esto solamente puede aumentar. Esta medición tiene un sesgo a la baja que claramente va a ir creciendo con el paso del tiempo. Y esto, como vemos, es muy sostenido en el tiempo. En la siguiente diapositiva podemos comprobar cómo los contratos firmados en cada semana, los de más de 10 días, o sea, ya no contratos de cortísima duración, están manteniendo esos porcentajes, incluso cuando en otros años tradicionalmente descendían según avanzaba el año y entrábamos en periodos más relacionados con la hostelería y con el turismo. Esto es algo que también ha ocurrido en gran número de sectores, lógicamente más en los sectores que abusaban más de este tipo de contratación, pues ahí es donde se ha producido una reducción más acusada, pero es muy generalizado. Podemos ver, por ejemplo, en el sector de actividades financieras, sector del comercio, sector de administraciones públicas, que también se han reducido el número de contratos de esa corta duración. A mí me gusta hablar, cuando hablamos de las características de las reformas vinculadas al plan de recuperación, o de las reformas que hemos emprendido en estos 2 años, de que tratamos de actuar sobre 3 palancas, ¿no? Una palanca que son los incentivos, otra palanca que son las instituciones y otra palanca que es la cultura. Instituciones podrían ser el tipo de contratos que permitimos, ¿no? O el tipo de mercado laboral que permitimos, ¿no? Yo creo que la reforma laboral claramente ha sido una reforma dedicada a cambiar las instituciones. Y esta es una reforma que claramente ha cambiado los incentivos, o sea, sin cambiar nada más, simplemente cambiando la penalización, ha actuado sobre un incentivo muy concreto y ha tenido un éxito, yo creo, muy rotundo. Nos queda la tercera palanca, que es el cambio cultural, y el cambio cultural yo creo que es más lento y que tiene que venir asociado a todo esto, pero como comentaba el secretario de Estado de Empleo, yo creo que también es algo que se está produciendo, porque no solo se ha producido con la reforma, sino que viene, como decía, de todos estos 2 años pues yo creo que la sociedad española se ha visto enfrentada a una crisis brutal, a una situación durísima, y yo creo que a diferencia de en otras ocasiones, se ha respondido de una manera pues, coordinada, dialogante, y yo creo que esa experiencia también está facilitando ese cambio cultural, ¿no? Yo creo que esa cohesión que se ha mostrado en el diseño de las reformas, yo creo que es algo que va a perdurar. Quiero pensar que va a ser así. En cuanto a los ERTEs, y muy brevemente, pues prácticamente, como saben ustedes, ya no existen los ERTEs COVID. Lo que tenemos a día de hoy son ERTES top, que es el ERTE más tradicional, ¿no? con algunos cambios que se han producido durante la reforma laboral también para adaptarlo en algunos elementos, y podemos ver que, bueno, que a día de hoy son prácticamente el grueso de los ERTEs que están en vigor, con 17.613 trabajadores en ERTE top, 1.000 trabajadores en ERTE Fuerza Mayor, un total de 18.000 trabajadores en ERTE. Podemos ver cómo la herramienta o el instrumento pues se ha adaptado, ¿no? a algunos fenómenos producidos, ¿no? durante estos meses, ¿no? la huelga de transporte o previamente la ruptura de la cadena de suministros, como en esos momentos, como tiene que ser, el número de trabajadores en ERTE aumentó y posteriormente disminuyó. Ese es ese elemento de flexibilidad interna del que les hablaba. Y yo creo que este es otro gran éxito, ¿no? En la anterior rueda de prensa me preguntaban qué porcentaje de trabajadores de los que estaban en ERTE COVID, de los que nos quedaban, que no llegaban los 100.000, al finalizar los ERTEs iban a pasar al desempleo. Pues hemos comprobado el dato y son apenas 6.000 los trabajadores que
que estando en ERTE COVID a finales de marzo, a día de hoy no se encuentran en alta laboral en los registros de la Seguridad Social. Ni siquiera todos tienen por qué haber pasado a desempleo. Algunos pueden haber ido, simplemente pueden haberse jubilado. Pero bueno, creo que en cualquier caso es una cifra lo suficientemente baja para poder certificar que el éxito de la medida ha sido absoluto. Concluyo ya. Como les decía, son 12 meses consecutivos de creación de empleo en términos desestacionalizados. En este mes 33.000 afiliados más. Se supera por primera vez la cifra de los 20 millones de afiliados, un crecimiento muy generalizado, saludable en el sentido de que está produciéndose en sectores de elevado valor añadido y en general de remuneraciones superiores a la media, y que la reforma laboral, yo creo que vista desde la óptica de la afiliación a la Seguridad Social, al igual que vista desde la óptica de la contratación o de los registros de Ministerio de Trabajo, pues está siendo un éxito que yo creo que solo va a hacer que aumentar en los meses subsiguientes. Muchas gracias.